Nuevamente, el polémico juego de Charlie Charlie provocó que un escolar sufra violentas convulsiones. En esta oportunidad se presentó en Perú. La madre del menor lo llevó a una iglesia para así tranquilizarlo. Terminó sobre una carpeta inconsciente y convulsionando. Sus amigas intentaban calmarla, pero era en vano. Una escolar de 12 años resultó afectada tras jugar el denominado juego Charlie Charlie. Esta vez fue en la localidad de Aucayacu, en el colegio Inca Huiracocha. 4 escolares de secundaria jugaban haciendo preguntas usando un papel con las inscripciones sí y no. Los 2 lápices colocados en forma de cruz. Incluso grabaron el juego con un celular. ¿Estás aquí? ¿Qué es eso? Conforme avanzaban sus preguntas, el miedo invadió a los escolares. Entonces una alumna se desmayó para levantarse dando gritos. Los serenos llegaron para trasladar a la afectada a un hospital. Sin embargo, la madre de la menor la llevó a una iglesia evangélica, donde con plegarias hicieron frente a lo que consideraron una supuesta posesión demoníaca. El gobernador vino trayendo a aquella adolescente y diciendo que está poseída. En ese momento nosotros lo que hicimos es levantamos nuestras manos al cielo, empecemos a adorar a Dios y ya decimos, esta es una obra del diablo, ¿no? Luego de varias horas la menor se tranquilizó. Este caso se presenta a casi 24 horas de haber ocurrido la supuesta posesión de 8 escolares de un colegio en El Progreso de Iquitos, quienes también terminaron en un templo evangélico. Las autoridades educativas ya tomaron medidas para evitar más de estos casos. Primero convocando a los maestros para orientar a nuestros alumnos para que no se pongan a jugar esos tipos de juegos que son juegos peligrosos. No es la primera vez que este colegio de la selva guanuqueña presenta un caso de estos. Hace muchos años, unos 20 alumnos convulsionaron tras jugar la Ouija.